Este o que fai é, digamos, unha versión máis nosa. A que te refires? Que queres dicir con máis nosa? A ver, igual máis familiar. El tenta explicar o da fantasma. De feito, a ver, esta relación que aparece co tío pai aparece logo noutros estudos. Que estudos? Creo que era... Algo diso aí, o caso é que... O que fai o autor é centrar o conflicto na decisión da nai deste incerto señor. Sen dúbida, Gerda é a protagonista. Fernando, estou falando en serio. Precisamente na estea que temos ti e máis eu, Gerda e a túa personaxe, Polonio, é donde se expresa... Na escena que temos entre nós, Gerda é unha laberca que pousa a súa man no abaco. Sí, dende logo poderíamos facer unha compilación. Este Hamlet, cuya puesta en escena prepara este grupo de teatro, no es el Hamlet de Shakespeare, sino otro Hamlet, uno que duda no sobre la utilidad de la existencia, sino sobre la utilidad de la literatura. Es el héroe o antihéroe que creó el escritor Álvaro Cunqueiro para una de sus obras de teatro titulada O incerto señor Don Hamlet, el incierto, es decir, el dubitativo señor Don Hamlet. A Cunqueiro le gustaban estas excursiones de la imaginación, irse a los clásicos y tratarlos de señor Don, interrogar a los mitos, o al contrario, convertir a las sencillas gentes del pueblo en personajes mitológicos. Su obra, que se extiende a lo largo de medio siglo y de 2 lenguas, es cuando menos original y única. Nada se parece a Cunqueiro salvo Cunqueiro, dubitativo como persona pero seguro en su pulso de autor. Álvaro Cunqueiro logró crear un mundo que solo se puede definir como cunqueiriano, un universo poblado de poesía y divagaciones, cocinado lentamente con melancolía, pero también con vitalismo. Para muchos, Cunqueiro es el mayor prosista en lengua gallega de todos los tiempos. Para algunos es todavía algo más que eso, uno de los mejores prosistas del siglo XX, sin más. Yo nací entre los zuecos y los relámpagos, en la mitad de la noche, 47 días después del primer aeroplano. Aún colgaban del tendedero de la anteguerra todas las intactas maravillas inauditas. Yo traía mis 2 ojos en mi sitio y mi cuerpo izquierdo con ágil juego indeciso de los codos. Cuando yo nací, tan solo a 12 cosas les faltaba el nombre preciso, y yo llegué con un hueco en la frente y en la mano para encontrar la indefinición de sus claridades navegantes. Cunqueiro vino al mundo un día de 1911 aquí, en esta pequeña ciudad de Mondoñedo, en el norte de Galicia. Si en otros autores el lugar de nacimiento no tiene demasiada importancia, en este caso sí la tiene, y mucha, y no solo porque Mondoñedo modelase en muchos aspectos la imaginación de Cunqueiro, sino porque Cunqueiro también modeló Mondoñedo en muchos otros. Igual que hay personajes que van en busca de un autor, también hay ciudades que hacen lo mismo, y si Mondoñedo tiene un autor, desde luego es Álvaro Cunqueiro. Mi padre era farmacéutico en Mondoñedo, era un gran botánico y yo con él pues aprendí a herborizar, íbamos de paseo y me iba diciendo, esta hierba, pues mira, este prado es la Festuca pratensis, esta hierba es la Dactyloglomerata, esta seta es tal, cual, etc. De modo que yo aprendí, me supe todos los árboles, todas las hierbas del París y todos los pájaros. Es decir, cosa que una ciudad no puede ofrecer a un niño. Álvaro Cunqueiro decía que a viaxe a Mondoñedo nunha época que non había as infraestructuras que hai hoxe, pois que era unha viaxe no tempo. Mondoñedo es una ciudad con tiempo dentro, que ni París ni Londres existirían si Verlaine no hubiese escrito algunos versos que realmente le confirieron a París la capacidad de ser París, o alguna novela de Dickens que hace que Londres sea Londres, ¿no? Tras Cunqueiro, Mondoñedo es distinta, y es distinta para ser más Mondoñedo. Cunqueiro xa iniciou, por así decirlo, unha actividade vanguardista en Mondoñedo na súa mocidade, fundando a que el chamou Oficiña Lírica do Leste Galego, non? Que tiña iniciativas pues, moi curiosas, de tipo editorial, mesmo revistas en forma de tarxetón, non? Como, por exemplo, a chamada Papel de Color, dedica 2 números a Manuel Antonio, o primeiro e o terceiro, o cal quere dicir que existía unha clara sintonía realmente de Álvaro Cunqueiro coa vanguarda en xeral e coa vanguarda galega en particular. Tuve esa etapa de poemas sentimentales y tristísimos, que es un lujo que solo se puede permitir la juventud. Pero luego mi primer libro ya no, ya fue un libro que podemos llamar en el borde del surrealismo, pero yo no me atrevía. La coacción de toda la poesía gallega del mismo tiempo era muy importante,
y claro, uno parece que no se atrevía a disparar sus escopetas, que fue en Mar o Norte, un libro pequeñito, pero con poemas, algunos de los cuales hoy yo recuerdo todavía. Sol, 5 fiestras colgadas da mesma alba rosa, vivas, intactas, núas, con arelas de mans, como espellos de mastros. Sombra, 5 fiestras colgadas da mesma alba turba, quedas, chás, duras, sin afáns de presencia, sin afáns de fuxida. Sempre 5 fiestras. Soio. Y luego inmediatamente poemas do sí e non. Desde el año 33 está con ilustraciones de Luis Seoane. Es una falsa historia de amor, primero él, luego ella, luego los dos, y al final muere ella. Alguna gente se lo tomó en serio y creyó que efectivamente ella había existido y se me había muerto poco menos que acostada en mis versos y en mis palabras, claro. Ela avanzou por diante dos cóvados e os rostros, e houbo un estrondo baldeiro que soou a melancolía dos astros que perden o milagre do eclipse. El quedouse coas súas propias mans naquela despedida. Es curioso, pero la gran tradición literaria gallega de la Edad Media era ignorada por los poetas del Rexurdimento, como si no hubiera existido. Bueno, Lope llegó a decir Galicia nunca fértil en poetas, lo cual no era verdad porque no solo los cancioneros están llenos de poetas gallegos y portugueses, pero muchos gallegos, sino que además una gran cantidad de poetas de Castilla, como Alfonso Álvarez de Villasandino, que era de Villasandino al lado de Burgos, escribió cientos de poemas en gallego, de modo que había una gran tradición literaria. Era ignorada, de modo que mi generación, y bueno, los mayores de ella, puedo llamarle de mi generación a Filgueira Valverde y a Buzabrey, que me llevan 10 años, por ejemplo, pero fuimos los primeros que la conocimos. Para mí fue un enorme descubrimiento, y entonces escribí ese libro, Cantiga Nova, que se llama Ribeira, en el cual, con los metros y las formas de la poesía medieval, yo hice poesía contemporánea, poesía actual. No niño novo do vento hai unha pomba dourada, meu amigo. Quen poidera namorala? Canta o luar e o mencer en frauta de verde olivo. Quen poidera namorala, meu amigo? Ten aers de frol recente, cousas de recén casada, meu amigo. Quen poidera namorala? Tamén ten sombra de sombra e andar primeiro de río. Quen poidera namorala, meu amigo? Estos años líricos son también años épicos, los de la República y la lucha por el Estatuto de Autonomía de Galicia, una lucha en la que Cunqueiro se implica personalmente. En estos momentos milita en el Partido Galleguista de Castelao y se sitúa de hecho en el ala más radical de este partido, en el llamado arredismo, es decir, el independentismo, aunque también simpatiza con el sector católico representado por Vicente Risco. El estallido de la guerra civil desconcierta y asusta a Cunqueiro. El partido galleguista es perseguido y algunos de sus líderes, como Alexandre Bóveda, son asesinados. El idealismo de Cunqueiro no sobrevive a esta prueba y, como otros miembros del ala conservadora de la organización, el escritor se pone a salvo acercándose a la Falange. Ahora todos somos antifranquistas. Si me pilla todo aquello con 20 y pocos años, pues no sé exactamente cuál sería mi posición política, porque todos nos imaginamos en el papel del superhéroe en situaciones malas, ¿no? Pero a veces no sucede. Parece ser que él tenía un pouco de medo ao ambiente. O ambiente en Mondoñedo, él aparecía como un galeguista fanático, e entonces decidiu marchar de Mondoñedo. Escribiu un quego, amigo seu de Santa Marta, de Ortigueira, a ver se lle encontraba un posto de traballo. Non fuches á guerra de Bohemia porque eras moi noviño. Un falcón que ainda non probara a cachirula. Un rapaz tan noviño e de tanto estudo non debe ir á borrallenta guerra de Bohemia. En su escondite de Ortigueira, Cunqueiro gana algún dinero con la edición de un periódico encendidamente patriótico. Era Azul,
La publicación enseguida llama la atención de las autoridades que quieren contratar a todos sus colaboradores. Descubren entonces que es Cunqueiro, él solo, quien escribe todos los artículos y secciones con diferentes seudónimos. Comienza así una fulgurante carrera en la prensa en la que el escritor, ahora periodista improvisado, acabará en el diario ABC, una vez que Madrid caiga en manos de los sublevados. Cunqueiro se casa, nace su primer hijo, César. Las cosas parecen irle bien y de repente todo cambia. Su matrimonio fracasa, a Cunqueiro se le prohíbe escribir en la prensa y se ve obligado a abandonar Madrid. Muchos años después, el escritor todavía se resistía a hablar de este momento crucial de su vida. Nunha ocasión, do Ministerio de Exteriores, creo que foi o Ministerio de Exteriores, a través do embaixador de Francia en España, pois pedíronlle unha reportaxe, verdad? E deronlle unha cantidade por adiantado e ademais puxeronlle un coche a súa disposición da embaixada e Cunqueiro, bueno, pues colleu os cartos, parece ser, o chofer do coche estaba a súa disposición e dixo, lléveme a Mondoñedo. Según su biógrafo Ernesto Faginas, la causa de la caída en desgracia del escritor fue una queja formal de la embajada francesa. Cunqueiro había ofrecido al embajador promover una campaña de prensa para mejorar la imagen de Francia en España. Tras cobrar las 8.000 pesetas, una cantidad considerable para entonces, Cunqueiro no logró que se publicase una sola línea. Quizás ni siquiera lo intentó. El gobierno quiso entonces imponerle un castigo ejemplarizante e ideó una sanción inusitadamente dura para algo que más bien parece haber sido una ligereza. A Cunqueiro se le retira el carnet de prensa a la vez que se cursa una circular a todos los medios para que no se le dé trabajo ni se le publique. La Falange decide expulsarle, pero es entonces cuando se descubre que no había llegado a afiliarse nunca, solo había fabulado con hacerlo, algo bastante propio de Cunqueiro. Cunqueiro se ve obligado a refugiarse en Mondoñedo, que es como si fuera a refugiarse a su niñez feliz. Benvidos el Sinor, señores. Aquí en el Sinor todo temos pechado por mor do vento. Non hai no mundo lugar máis venteado que el Sinor. Todo ten que estar dentro. A xente, o gado, o xardín. E é por culpa do vento irado. A nadie lle place sair de El Sinor con tanto vento fora. Semellante a un grande exército ouveador que cercase el Sinor por toda unha longa noite. Por eso, os del Sinor somos xente de pálida pel. Que ensaia o campo en el Sinor. Cunqueiro se acerca entonces a los 40 años de edad y no cuenta con ningún medio de subsistencia que se pueda considerar como remotamente estable. Escribe con seudónimos para burlar la prohibición del ministerio. Casi se puede decir que escribe cualquier cosa y en cualquier sitio, incluso un santoral misionero en la revista Catolicismo, en el que a veces da la impresión de que se inventa algunos de los milagros que les atribuye a los santos. Las cartas de Cunqueiro de estos años nos lo muestran melancólico, preocupado por las deudas. Es un Cunqueiro que quizás por primera vez en su vida esté deprimido. Querido Paco, escribo con amargura y sin talento. Y el viento que no para y la lluvia me molestan. Estoy quizás pasando un momento de baja moral. Va uno ya en la madurez de la vida y no hizo nada o casi nada, salvo 2 o 3 canciones o 2 o 3 páginas. Me veo solo, agachado en un agujero, y encima de todo, toda la escura porquería moral e intelectual de esta hora. Pero cando sopen en Mondoñedo, escribílle e tratei de convencelo de que escribise prosa en galego. Era conocido como poeta, pero pouco conocido como escritor en prosa. El negábase. E eu, como son un teimudo, insistía e por fin convencino. E un día apareceu en Vigo con 20 folios en galego do Merlín e familia. En Merlín está toda una galería de personajes, una colección de temas nacidos todos ellos o arrancados de la tradición fantástica oral de mi país gallego. Galicia es un país de tradición oral, un país ahistórico en que la gente no tiene memoria de la época en que pasaron las cosas. La muralla de Lugo, por ejemplo, dirán no que la hicieron los romanos, sino los mouros, los moros, y lo mismo la Catedral de Santiago. Y la tradición oral
pues los temas de ella corresponden a todas las épocas posibles. Son siempre pasado, pero de alguna manera, puesto que predican del hombre, son también tiempo presente, claro. O señor Merlín, según se sabe polas historias, era fillo de solteira e de nación allea, e veu herdado para Miranda por unha tía segunda por parte de nai. Pero facía disto tanto tempo que ninguén se lembraba do feito. Soio, unha bella camareira de Quintás, facía algo de memoria de que, sendo nena, levaron ao enterro dunha señora a Miranda, e tralo crego de Reigosa que cantaba moi ben, iba don Merlín vestido de negro agás unha gran bufanda colorada. E xa daquela tiña mi amo a barba branca. Pues en Merlín Familia hay verdaderos descubrimientos. Está el mundo de la aldea, al mismo tiempo el mundo del mito. Está el mundo de lo legendario, al mismo tiempo está el mundo de lo cotidiano. Está un tratamiento, una voz que ve las cosas con ironía y con ternura, con humor y con distancia. Bueno, por otra parte, Merlín y Familia es una historia de aprendizaje. Está contada cuando ya el protagonista es muy viejo y está recordando. Y yo creo que está también esa cosa tan cunqueiriana que es la capacidad para encabalgar historias. Merlín y Familia es una maravilla, ¿no? Es de una exactitud y de un realismo prodigioso. Yo siempre defenderé que Álvaro Cunqueiro es un escritor naturalista, con una capacidad de observar el campesinado única. No solo el campesinado, no solo los tipos, sino la forma de razonar de los campesinos. Al año siguiente, en 1956, da a la imprenta As Crónicas do Sochantre, las Crónicas del Sochantre, que transcurre en la Bretaña de los tiempos de la Revolución Francesa. Su protagonista es un típico antihéroe cunqueiriano, un humilde músico que poco a poco se va dando cuenta de que las personas que le acompañan en un viaje son en realidad almas en pena que le van contando cada una su historia. Yo no había viajado todavía a Bretaña, de modo que inventé un paisaje bretón, y cuando fui por primera vez y por segunda a Bretaña, vi que había acertado plenamente. Es decir, yo había contado una Bretaña que existía. Hasta el vado del río Olne, por ejemplo, tenía las mismas piedras que yo había dicho, y yo no lo sabía por nada y por nadie. Bueno, pues ese fue mi descubrimiento de Cunqueiro. Y descubrí, bueno, pues una literatura realmente que se salía de todo lo que se estaba haciendo en España en aquel momento. Pues había un mundo fantástico, un aprovechamiento de la leyenda de la Santa Compaña, estaba lleno de historias maravillosas, fantásticas. No era exactamente una novela, ni era un libro de relatos, había teatro interpolado, había apéndices. Bueno, aquello era un género nuevo. O Sochantre, antes de ir de paseo por aí cos mortos naquela carroza por Bretaña adiante, está soñando que veñen os revolucionarios franceses que están no momento da revolución e que lle cortan a cabeza. É un soño moi bonito, é como comenzou a historia. Cortanlle a cabeza e enfíana nunha lanza e van baixando pola escaleira, pero como a escaleira é estreita vai batendo a cabeza arriba, non? Entón el refai o soño, corrixe a posta en escena e di, así non está ben, o mellor é que me corten a cabeza e que logo me saquen pola ventana para que vexa a turbamulta como me cortaron a cabeza e que de aí veña unha lanza de abaixo e aí espetanme e xa vai máis limpo. Entón, digamos que o soñador é unha especie de director teatral, ademais de ser o protagonista. Está ese viaje estrambótico que tiene como un tipo de inventiva, que son pistas que a mí la verdad es que particularmente me han enriquecido muchísimo, que son pistas que andan entre lo surreal y lo expresionista. Es un libro muy clásico de él, porque ahí sí que están los fraccionamientos y lo que son las aventuras como muy predeterminadas, ¿no? Es un libro que tiene la unidad de la trama en estos cabalgadores disparatados, pero bueno, a la vez se van conjuntando todas las historias de ellos. Su siguiente libro es Se o vello Sinbad volvese ás illas, si el viejo Sinbad volviese a las islas, donde los relatos de las 1001 noches se cuentan en una taberna gallega y el contador de historias no es Xerezade, sino un tabernero que vende vino del Ribeiro. Estaba miña nai nao, ancorada a 12 brazas do farol dos cais, e ninguén nos miraba. Toda aquela familia dos quitasoles seguía paseando, falando entre ela, e cuns canciños que corrían moi famosos, con 2 rabos,
Si, Sari, amigo novo, tes que creerme. Tiñan un rabo en cada cachiña, os dous moi brizados, moi saudadores. Nin a xente nin os cans decatábanse de que estábamos ali. Berrabámoslles e non nos ouvían. Parecían nación de linterna xorda. Entramos naquela terra algo desconfiados, non fora Bulra, Concho, como en Cipango, que ali o Sogún, cando se anuncia xente forasteira que chega a la banda do mar, manda ter unha grande tela pintada na que están postas o natural seu, praias, solaces e badías abrigadas, e un xigante que ten de cámara está cun punteiro convidando e dicindo os nomes da costa, como en lección de xeografía, e acaróanse as naos que veñen, por ali están uns baixos que chaman das arañas, e entón pérdense e os remuiños papan a xente. Esa metáfora yo creo que es maravillosa cuando Sinbad, ya viejo, está contándole a un niño un naufragio de unas naves en el estrecho de Ormuz y está con una naranja, con unos polvos de naranja, con unas mondas de naranja y las echa en un balde azul. Entonces las mondas de naranja son las barcas y el balde es el porceloso mar, la porcelosa mar océana. Bueno, es un prodigio de imaginación increíble. Y aunque teóricamente está transcurriendo en un mundo más o menos orientalizante, etcétera, es un mundo gallego. O sea, Cunqueiro utiliza la referencia local para construir un universo totalmente con una voluntad de comunicación general. Sinbad é o contador que usa todos os mecanismos da verosemellanza, que é decir, eu estiven ali. Entón, hai moitos indicios no texto que nos permiten saber que o vello Sinbad de Cunqueiro non é o Sinbad famoso, pero que el faise pasar, sobre todo diante dun neno. E o neno creelle todo menos unha cousa, a existencia das Illas Cotovías. Usa o sistema do teaser, non? De que chega un momento máis emocionante do relato de como se comportaban as ideas das Molucas cos mariñeiros arábigos, e neso chega a hora de ir para a casa e quedan ansiosos todos os do auditorio todo o día seguinte que conta como as ideas lle gusta brincar co umbigo, porque as ideas non teñen. O Sinbad que nos pinta Cunqueiro é o mariñeiro, o navegante xa retirado cando é vello no país de Bolanda e que soña, intenta montarse un mundo ante os demais e ante si mesmo no que lle resulta difícil crer, e precisamente por iso ten a necesidade de inventar, ten a necesidade de soñar. Tal vez no Sinbad máis que en outras obras anteriores, aínda que sí, como en outras posteriores, se aparece de unha maneira clara e rotunda que o home morre cando deixa de soñar. Yo no creo en las musas, ni creo en eso que se llama la inspiración. Creo que uno tiene más o menos un cierto poder de vocación, se va cargando de memorias, sabe un escritor, yo por lo menos, para mí, que la verdad no basta, que hay que tener una memoria deformante y sobre ella construye el asunto, el tema y lo desarrolla. Ahora, yo creo que en él hay una nostalgia de los mitos, una gran nostalgia de los mitos y una convicción de que los mitos han desaparecido, de que el mundo ya no es mítico. Y yo creo que eso le da una mirada a lo largo de su obra cada vez más melancólica. El último Cunqueiro es un Cunqueiro que incluso acaba mal los libros, porque ya no creen incluso ni en el libro que ha empezado. Parece como si tuviese una ilusión por encantarse con el mito y según va desarrollando el libro se va desencantando, se va dando cuenta de que tal vez está acometiendo una labor que ya no tiene sentido. Para Cunqueiro os mitos non son algo do pasado, son algo que nos está a ocorrer agora mesmo a todos. Diante de nós temos Orestes, nós mesmos podemos ser Edipo, o sea, conviven Marco Polo pois con Cicerón ou con Hamlet ou con María Antonieta ou con Abela Otero. Son mundos que empiezan y acaban con él, ¿no? Él tiene un reflejo o un espejo peculiar para ver
con ese sentido cosmopolita o universal, todo lo que es la herencia europea y la herencia de las leyendas y de los mitos que vienen de fuera y que se recrían en nuestro noroeste. Eso es una materia que le da a él una gran personalidad. A estancia de Merlín, donde Merlín exerce os seus poderes de meigo, verdad, de profeta, etc., é como unha bola de cristal. Fora da cal está a vida doméstica normal, que Cunqueiro pues, trata tamén con toda naturalidade, non? Pero escritor en gallego o en castellano, este es un asunto que se ha suscitado algunas veces, el de la lengua literaria de Cunqueiro. Sí, existe unanimidad en considerarle un maestro de los dos idiomas, pero ¿era realmente Cunqueiro un escritor bilingüe? Si hemos de creerle a él, no. Recuerdo una entrevista en El País, ¿no? No soy un escritor bilingüe, mi lengua es el gallego. Tú cotejas Merlín y familia en gallego y Merlín y familia en castellano, y son la misma novela, pero son dos novelas diferentes. Él maneja las dos lenguas con una maestría singular. Incluso hace que el castellano suene un poco a gallego, lo cual le da una gracia especial al castellano de Cunqueiro. Decía que una lengua le tenía que saber a pan. Y entonces eso ya te hace una declaración de intenciones que a partir de ahí, si no quieres a un personaje como ese, es que no puede ser de nosotros. Ao ser un escritor bilingüe non foi a obra en castelán, por exemplo, non é considerada moitas veces desde o contexto galego, e a obra en galego non é tampouco considerada polo mundo en español, e tampouco porque desde fora considerano claramente un escritor galego, e entón non entra nos planos de estudo a nivel español. Cunqueiro tiña que vivir da escritura, non podía permitirse escribir só en galego por puro impulso emocional ou por puro apego á terra e ás cousas de Galicia. Cunqueiro tivo que escribir en castelán para poder vivir. Yo creo que Cunqueiro asumió un compromiso, el de escribir en su lengua y de escribir bien y de ofrecer una imagen profunda de lo que él llamaba, un poco admirado, el ser gallego, que en realidad es en lo que indaga Cunqueiro es en la condición humana sin más adjetivos. Eu penso que é un erro. Desculpa, pero é así. Iso vai confundir o público aínda máis. Home, está claro que se refire a ela. O público con que haxa un coro xa non vai entender nada. Don Hamlet fue un extraño fruto de la imaginación de Cunqueiro. En su revisión del mito shakespeariano, el autor incorpora ideas freudianas de culpa, adulterio e incesto que escandalizaron a los censores de la época. La obra, de hecho, fue inicialmente prohibida debido a una denuncia por inmoralidad. Enviada a Madrid para su prohibición definitiva, los censores madrileños creen que se trata de la obra clásica de Shakespeare y la aprueban sin leerla. Sin embargo, nunca ha llegado a ser una obra popular. Para muchos es demasiado oscura y difícil. Pois eu creo que unha das dificultades está na propia escrita de Cunqueiro, que él está comentando a de Shakespeare, parece a mí. Entón hai cousas que non conta, que as dá por sabidas. A escena dos comediantes italianos escandalizándose do atrevida que é a obra que lles escribiu Hamlet, na miña opinión é superior ao de Shakespeare. Eu creo que hai unha identificación entre o personaxe de Hamlet e o propio autor. Non nos detalles, nas anécdotas, nas historias, si na maneira de presentarse ante o mundo, o dura que é a vida, o difícil que é vivir, o avalar entre o sí e o non. El, de feito, di nunha entrevista, cando di eso de que había moito vento no Mondoñedo cando eu escribín o Hamlet, e dicía, e sempre escribín a obra realmente para explicarme a mí mesmo ese espantoso tema. En el tiempo que le tocó vivir a Cunqueiro, y salvo para algunos amigos suyos, como Néstor Luján o Joan Perucho, la imaginación no estaba de moda. La pasión del autor por soñar y fabular iba a contracorriente de la literatura que se hacía en ese momento, sobre todo en España, donde dominaba la novela social y realista. Para una generación de intelectuales, para los que en el arte todo tenía por fuerza que ser deliberado, no era creíble que un escritor no tuviese un compromiso. Y sin embargo, Cunqueiro era, en cierto modo, un escritor comprometido con su propia imaginación. He sido siempre muy consciente de lo que hacía. Y aunque parezcan mis libros que a veces me apasiono, yo
He calculado con mucha frialdad la dosis de fantasía, de imaginación, de libertad creadora, con el realismo, con el contrapunto realístico absolutamente necesario para que la fantasía se sostenga sobre esto. Que esto lleva a la monotonía en muchos casos. Ya lo sé, yo no me aplico a mí porque no soy un gran escritor, aquella frase de Dino Bucciati que decía que todo gran escritor es espléndidamente monótono. Yo no me aplico ni el grande ni el espléndidamente, pero sí que todo escritor es siempre monótono. El hecho es que ni las mocedades de Ulises, ni su siguiente obra en castellano, Un hombre que se parecía a Orestes, que es una profunda reflexión sobre la inutilidad de la venganza, llegarán a tener el eco que Cunqueiro esperaba, y eso a pesar de que esta última va a recibir el prestigioso Premio Nadal en 1968. El muerto puede ser Orestes o no serlo. Lo que importa es que tú tengas la seguridad o la esperanza de que lo haya sido. Unos días estarás cierto de ello y otros no, pero con las dudas tu vida será diferente. Un hombre que duda es un hombre libre, y el dudoso llega a ser poético soñador por la necesidad espiritual de certezas, querido colega. La filosofía no consiste en saber si son más reales las manzanas de ese labriego o las que yo sueño, sino en saber cuál de las dos tienen más dulce aroma. Pero me parece que intenta como una especie de realismo dentro de su peculiar manera de trabajar, ¿no? Y ese realismo, en el cual me parece que hay muchos anacronismos, continuamente están surgiendo elementos anacrónicos, ¿no? Yo creo que es muy interesante en la creación de la atmósfera. Yo creo que es una novela donde la atmósfera no es contemporánea ni deja de serlo. No pertenece al mundo clásico ni deja de pertenecer. Yo creo que eso me parece de una gran maestría. Pero el Orestes con el que comienza el libro no es Orestes, sino un hombre que se le parece, y el verdadero protagonista no hace acto de aparición hasta casi mediada la novela. De nuevo el juego de las identidades, la duda hamletiana y la reflexión sobre la condición humana que se aproxima, puede que sin quererlo, al existencialismo. Cunqueiro, dentro do pensamento cristián e católico no que el, de alguma maneira, pois sempre estivo adscrito, boa parte da súa vida estivo adscrito, pois encaixaría esa visión situacionista, persoalista, non? Da escola de Munier e particularmente de Gabriel Marcel. Non entende ou non concibe ou non xulga ao ser humano fora do seu contexto, das circunstancias que efectivamente fan que este sexa así. Neste sentido, Cunqueiro coincidiría, por exemplo, co pensamento de outros católicos heterodoxos, non? Tamén barrocos escritores como José Lezama Lima, cando decía que como católico tiña que aceptar a existencia do inferno, pero apostillaba que en todo caso non creía que houvese ninguén nel, que o inferno existiría, pero estaba baleiro, non? Un pouco esa pode ser tamén a visión de Álvaro Cunqueiro. El tema, sobre todo, yo creo que más le preocupa es el del tiempo, el del transcurso del tiempo, el paso del tiempo, cómo la belleza se deshace. Lo único que nos mantiene es la memoria, ¿no? de ese tiempo, ¿no? Y el papel de la poesía, de la propia literatura como el mantenimiento de eso que fue y que ya no existe. Él negou os principios básicos do existencialismo porque supoñían aceptar a derrota do home. Por eso él sempre procura un fío de Ariadna ou o bo de Ícaro para arrincar o home da tristeza, que non ten que estar abocado á tristeza nin a desesperación, nin ao nihilismo como facía naquel momento de posguerra, posguerra mundial, o existencialismo. La verdad es que te llenaba de luz en un tiempo de sombras, espoleaba tu imaginación, vapuleaba, no sé, una conciencia conformista y demasiado apegada
a la penosa realidad comprometida de aquellos tristes años, y era un ramalazo de luz que daba gusto leerlo. Pois eu creo que Cunqueiro, como era un vitalista e un hedonista, recibiu moi mal o existencialismo, non? Ademais, creo que nunha entrevista con César Morán afirma que él suscribe, o único texto que suscribe por completo é o Credo. Al llegar la década de los 60 del siglo, Cunqueiro seguía siendo esa rareza en la literatura gallega y española, incluso hoy en día, un escritor que vive exclusivamente de escribir. Pero para conseguir ese milagro tiene que colaborar en toda clase de publicaciones o hablar en la radio casi a diario, donde cuenta historias con su voz inconfundible. Eu dixen unha vez nunha conferencia en Vigo, e parece que non gustou moito, que había, no momento en que houve máis celtas en Galicia, non houve máis que socios ten actualmente o Real Club Celta de Vigo. Además, con su buen amigo el escritor José María Castroviejo, recorre el país dando unas charlas a dos voces que tienen un considerable éxito de convocatoria. Hai unha anécdota moi interesante. Ambos iban unha vez polo Morrazo, probando viños polas tabernas, e perdéronse por unha carballeira e de repente viron algo así espectral que aparecía entre os carballos, e aquilo era a Santa Compaña. Entón os dous arrepiáronse e botaron a correr e perdéronse de vista un do outro. Entón o día seguinte, cando se reencontraron, falaron do que lles pasara, e dixeron, pois eu creo que eran unhas figuras así como douradas, dun pálido tirando amarelo. Non, dicía Castroviejo, que va, a mí me parecían que máis ben estaban tinguidas como de vermello, tiñan algo de sanguíneo aquelo. Estiven discutindo os dous sobre a Santa Compaña que viran sin poñerse de acordo. Ao cabo, repararon en que o que pasara fora que Castroviejo estivera bebendo viños tintas femias, e dai esa irisación vermella que tiñan as sombras que el percibeu, tanto que Cunqueiro tomara albariños, e por esa razón as formas espectrales tiñan esa apariencia máis pálida amarela. Cunqueiro se interpreta a sí mismo. Es un hombre que se parece a Cunqueiro y que se ha obligado a vivir en el mundo de fantasía, de erudición e ironía que ha creado en su obra, tanto por placer como por necesidad. Porque lo cierto es que Cunqueiro se ha atado a una dura vida de jornalero de la máquina de escribir. Una vez más, serán los amigos los que vengan a rescatarle. En este caso, será Cerezales, que le ofrece un trabajo de redactor en Faro de Vigo. Tras 13 años de travesía en el desierto, Cunqueiro vuelve a ser lo que en el fondo nunca había sido, periodista. Él estuvo 5 anos de director do periódico, eso non lle gustaba, dirixir un periódico. Esos asuntos de compaxinar páxinas, falar de cíceros, corondeles, medianiles, eso non lle interesaba nada. Él era un hombre un literato liberal, necesitaba tempo, non había reunións ás 11, a ver, quedamos na primeira páxina, tal, todo eso non lle interesaba moito, o periodismo, digamos, profesional. Él reconoce que aceptou a dirección do Faro sus 5 anos para cubrir unhas necesidades económicas. Se convierte en costumbre que cuando hay un hueco en el enmaquetado suba un mecánico de los talleres a pedirle a don Álvaro un artículo para llenarlo. Cunqueiro, con su facilidad para escribir en cualquier momento sobre cualquier cosa, teclea un artículo siempre de las dimensiones justas. En Faro Deportivo, el suplemento de fútbol del que también es director, escribe una sección en la que trata de anticipar los resultados de la Liga por medio de una baraja de tarot. Ha terminado la Liga y enfundamos la baraja. Hubo, como saben, la natural dificultad de adecuar unos tiros que estaban por tradición dados para amores, dineros, viajes, ausencias, etc., a un deporte como el fútbol. Muchas veces no era posible traducir. Una vez me salió que el Deportivo estaba embarazado. El resultado de todo esto es una obra periodística densa y original, una especie de erudición poética que constituye toda una enciclopedia cunqueiriana. Ahí es insuperable. Ahí, o sea, todos sus artículos, cualquiera de ellos es una pieza maestra. Entonces, Cunqueiro es un plusmarquista de la distancia corta, que es el artículo.
Con un artigo se reflexa todo o conxunto da obra de Cunqueiro e reflexa, ademais, unha das características esenciais do seu mundo literario, que é a ausencia do tempo, porque precisamente a ausencia do tempo na obra de Cunqueiro implica pois que non hai direccións privilexiadas, que un pode incluso comenzar polo final, polo medio, é unha paisaxe como un xardín que un pode percorrer en todas as direccións. Cunqueiro é un home moi lido, unha extraordinaria memoria e tamén coa gran fantasía, non sempre reproduce literalmente e fidedignamente os feitos, pero polo menos, se non é vero, é ben trovato. Os artículos de Cunqueiro son moi divertidos, son variopintos, tratan de todo, incluso parecen hechos por la voz de alguno de sus personajes, ¿no? Parecen, bueno, pues esa voz es una voz literaria. En cada columna de Cunqueiro está toda la obra de Cunqueiro. No se olvida de quién es, por mucha prisa que tenga y por muy alimenticio que sea el oficio de periodista. En los últimos tiempos he escrito muy poco porque el periódico absorbe completamente. Ahora tengo 58 años y quiero escribir mucho todavía antes de morirme. Eu creo, Manolo, que unha das cousas máis importantes que hai na cociña é usar cousas que estén en sazón. Home, claro. Por exemplo, este peixe que vas agora a preparar. Este é un peixe, este é rape. A finales de los años 60, el gastronómico es un género literario poco estimado por los críticos, pero muy valorado por los lectores, y es fácil entender por qué. En la España del desarrollismo vive la primera generación que no pasa hambre, y la nueva industria turística demanda textos que pongan en valor los productos locales. En otras palabras, Cunqueiro es un erudito de la cocina, pero también, o quizás sobre todo, es un hombre que disfruta realmente comiendo. Muchos años atrás ya había escrito, junto con su amigo Castroviejo, el teatro venatorio y coquinario gallego, reeditado más tarde como Viaje por los montes y las chimeneas de Galicia. Es un libro muy divertido. Castroviejo cuenta naturalmente cómo se caza. Él es un cazador nato. Es un animal venatorio ya por esencia, y yo cómo se cocina la caza. Pero es en La cocina cristiana de Occidente, que sale a la luz en 1969, donde Cunqueiro alcanza la cima del ensayismo en este género. En las leyendas atlánticas se asegura que el congrio y el rodaballo son bebedores de aguardiente de algas rizadas. Ese aguardiente que el martín y la gaviota fabrican en las rocas, en las cíes de Vigo, en Valentía de los españoles de Irlanda o en la isla de Ons, que tiene en verso «Illa de Ons preñada do mar», que saben todas las olas de la ría de Pontevedra. Ons se ruboriza y se tapa el rostro verdimoreno con una mano de niebla. La editorial dio en quiebra y apenas hay unos cuantos ejemplares. Yo tengo uno, Néstor Luján tiene un par de ellos, en fin. En Barcelona, sobre todo, que era donde estaba la editorial, y guiados por Néstor Luján, algunos amigos míos han conseguido ejemplares y me escriben y me piden. Una chica norteamericana que está escribiendo una tesis sobre mí, constantemente me escribe, no tal, fotocópiemelo. ¿Cómo le voy a fotocopiar yo un tomazo enorme? Tal, nada, venga, le digo yo. Yo creo que es el primero que realmente fabula con la cocina. Y entonces él de alguna forma empieza a convertirse en un narrador fabuloso porque habla de las cosas que nadie sabe. Y él lo pone encima de la mesa de alguna manera imaginariamente atractiva. Yo creo que es el primero que es consciente de la raíz gastronómica como tal y de que ella no deja de ser otra cosa que además que a veces es una bandera cultural. Cunqueiro forxa unha sensibilidade gastrocultural, creo eu, de forma particularmente brillante. Hai outras achegas, outros escritores que teñen tamén abordado esta cuestión, pero ningún con esa gracia, con ese poder especial, portentoso que ten Cunqueiro. Y de lo que más, digamos, me atrae y me emociona es que nunca acaba de dar una receta. Nunca. Que cuando intentas hacer realmente una receta de Cunqueiro no sale nunca. Porque ha habido más imaginación que realidad en la mesa. Y en el fondo
es verdad, cuando tú comes lo que te acuerdas es lo que le vas poniendo los recuerdos. No vas haciendo las recetas exactas, no hay todavía la memoria que existe hoy en día, en donde todo es matemático. Aquí todo es fábula. Él piensa cómo comían los reyes, cómo comían las señoras, cómo comían las damas, cómo comían los pintores. Pla decía que él consideraba a cociña como un resultado, como un resultante. O proceso se lle escapaba, ¿no? Cunqueiro tampouco cociñaba. Cunqueiro encantaba cando estaba en Mondoñedo cas súas irmáns baixar do seu estudo e ir a cheirar na cociña ver que estaban a facer e saen engatusarse, maravillarse con aquelas preparados e aqueles recendos e fantasear con eso e, bueno, estar atento a ese proceso, pero nunca cociñar realmente, ¿no? Son máis ben persoas que se achegan dunha maneira literaria, imaginativa e erudita, pero non empírica a cociña. Bueno, Cunqueiro decía que na gastronomía os seres humanos puxeron máis imaginación que na guerra e mesmo que no amor. Eu mesmo recordo no tránsito dos anos 60 ou 70, na miña adolescencia, non sei exactamente en que anos, como anunciaba, por exemplo, o viño do Ribeiro, non? Trouxo consecuencias moi adversas para el. De feito, hai un rumor insistente de que el non entrou na Real Academia Española a causa desa visión folclórica ou trivializadora que lle ocasionou, que lle provocou ese anuncio, ese spot para a prol do vino do Ribeiro. Cunqueiro está creando en estos años otra parte de su obra, una en la que el pueblo gallego, la Galicia rural en concreto, pasa a ser el protagonista. Se trata de invertir el proceso creativo que había ensayado hasta entonces. En vez de humanizar el mito, lo que hace es mitificar lo humano. Los sencillos personajes de la Galicia rural que él había conocido como niño pasan ahora a convertirse en trasuntos de héroes y leyendas. Este libro salió primeramente en gallego con el título de Xente de aquí e da colá. Son unos 40 retratos de gente gallega, la más de ella alunada y mágica, creedora en prodigios, depositaria ella misma de poderes mágicos, y creo que, sin duda ninguna, el conjunto da un retrato muy veraz de un cierto tipo de gallego, de ese gallego creedor y mágico del que he hablado tantas veces. E amosoulle a Guerreiro o puño do paraugas, que era un rostro humán con barba de pelo e ollos de cristal, e a boca, colorada e aberta, parecía dun home vivo. «Vai a boca», dixo o Guerreiro. «Paraguas, saca la lengua», dixo un castelán o home. E pola boca aquela sacou o paraugas a lingua, longa e roxa como a dun can que lambeu moi agarimosamente a man do pequeno. O home quitouse a boina e puxo adiante de Guerreiro, que embotou nela unha peseta. «Que trampa ten?», preguntou Guerreiro, que era moi curioso. O home riuse. «Non ten trampa, home, que é o meu cuñado Xacinto». Yo en Cunqueiro, en la obra de Álvaro Cunqueiro, en Xente de aquí a colá, descubrí el verdadero realismo, ¿no? Que es una aproximación maravillada a la maravilla del mundo. O sea, yo no había visto a nadie culto escribir narraciones desde esa perspectiva. Aún tenía 16, 17 años, aún no había leído a los autores del boom americano, que leí posteriormente, y del realismo mágico y todo esto. Pero sí ya había leído, por ejemplo, soy asturiano, y como asturiano, pues, con unas preocupaciones sociales pues muy marcadas. Si había leído a Solá, si había leído a Flaubert, si había leído a Clarín y a esa de Queirós, y tenía una idea un tanto extraña del realismo, ¿no? Un tanto extraña, que es, por cierto, la ortodoxa que tienen en las facultades de filología. Con el tiempo, la trilogía que comienza con Xente de aquí a colá se irá haciendo un lugar de honra en la literatura, en gran parte como testamento poético de un mundo crepuscular, el de la aldea gallega. Pero su obra en castellano de estos mismos años seguía sin ser reconocida en el panorama literario español. Y eso que aquí hablamos de lo que fácilmente podrían considerarse dos obras maestras: su fantasiosa recreación del Renacimiento italiano, Vida y fugas de Fanto Fantini, y la que quizás sea su obra narrativa más críptica y rica en referencias, la densa y compleja El año del cometa con la batalla de los 4 reyes.
Fue hace 2 veranos. Salía de detrás de una cortina uno que pasaba por ciego, pero no lo era, y se ponía a gritar en verso si no habría en la ciudad una moza que lo guiase por los caminos. Era muy alto y tentaba el aire hasta dar con unas flores que había encima de una mesa, a las que tomaba por testigos indiferentes de su desgracia. Dijo que se clavaba espinas de aquellas rosas y pidió a unos santos antiguos, que nombró por orden, que las yemas de los dedos se le volvieran ojos. Las gentes lloraban y una pupila de la calabresa, aquella larga, flaca, de ojos azules que se hacía llamar la joya, se levantó ofreciéndose. El hombre dejó de hacerse el ciego y le dijo a la joya que se sentase, y que siempre había en provincias una sentimental que le jodía la apoteosis. Sin embargo, se compadeció al ver a la muchacha de pie en el palco, con los brazos abiertos, y le tiró una rosa antes de seguir el llanto. Pues aquel actor gastaba pantalones rojos con una cinta negra por debajo de las rodillas. É o comenzo extraordinario do ano do cometa, que encontran os guardas, disparanlle a un tipo que quer pasar unha fronteira ilegalmente. Mátano e entón van a esperar ao xuiz e van fumar uns pitillos do morto, que encontran que o morto ten tabaco, e ten uns pantalóns vermellos. E di un dos guardas: estes pantalóns utilízanse nas terras do Oriente. E di outro: tamén se utilizan no teatro. E di: e cando fostes tú ao teatro? O ano pasado, nas festas. Había un que era forasteiro que saía detrás dunha cortina finxíndose cego e gritando en verso se non habería nesta terra algunha moza que por caridade o fixese conducir, e logo topaba con unhas flores que había no medio do escenario e poñías por testemunhas indiferentes da súa desgracia, e quería que os dedos se lle volvesen ollos para apreciar a beleza das flores. E nesto, a Perla, que é unha que traballa na casa da calabresa, levantouse e ofreceuse ao actor, que deixou de finxirse cego e dixo: en provincias nunca falta unha sentimental que me jode la apoteosis. Tal vez é o maior esforzo de pensamento e autocuestionamento que fixo Cunqueiro con este personaxe, con Paulos, ¿no? Con Paulos, que tamén morre cando deixa de soñar. Quizás el pesimismo que exhala el año del cometa pueda tener algo que ver con su estado de salud, que se había ido deteriorando en el curso de los últimos 10 años. Aquejado de serias dolencias, el escritor no se cuida lo suficiente. La cocina, su gran pasión, es también su gran enemiga. El escritor, que se sabía todos los secretos de los curanderos de Galicia, no podía curarse a sí mismo. Y semanas antes de morirse, yo fui a Vigo y a su casa, a su piso de Marqués de Valladares, y subimos, iba con mi mujer, con Mercedes, nos abrió la puerta y lo vi que estaba escribiendo en su máquina de siempre, y le dije: ¿qué estás escribiendo? Y dije: no, es que me han perdido el libro que mandé a destino, lo han perdido y debo volverlo a escribir. Y dije: pero no, ¿y no hacías copias? No, yo he hecho copias, y lo cual quería decir que él mandaba los artículos sin copia, los libros, las novelas sin copia, él lo escribía todo y lo hacía, y si se perdía, pues pasaba eso, ¿no? Visiteino na súa casa, estiven falando con él estaba xa moi mal, aínda que cunha consciencia absoluta, consciencia de todo, consciencia da realidade de todo, e tamén consciencia da situación que el tiña. Entón, pois, para min foi moi emocionante, moi emotivo, foi o mellor galano de Reis, como lle dixen, que tiña facerlle esa entrevista. Vin ao home, vin ao autor literario que eu lera, que eu admiraba, pero vin ao home tamén con esa afabilidade, esa humanidade que tiña. E claro, despois tamén a frustración foi que eu me despedira del pensando nunha segunda entrevista, e esa segunda entrevista xa non lla poden facer porque morreu 50 días despois, non? O meu descubrimento de Galicia vai un pouco unido ao mapa de Fontán que había en Manacos nos claustros do Instituto de San Marco en Lugos, cando estive a bacharelato. Iso sale en alrededor de sí, Otero Pedrallo, do mapa de Fontán. Sí, pode ser. Entonces, eu recordo que seguía o curso do Miño
no curso dos ríos e tal, etcétera, foi a primeira vez que tuve eu confianza de Galicia xeográfica, por decir así, e tuve sempre unha gran emoción diante dos ríos. Hay unos versos de Cunqueiro que creo que son de los últimos que escribió, ¿no? Y ahora creo que eran más o menos, inventa mi memoria como inventaba la de él, pero decía, y agora que me morro, y agora que doume conta que nunca ouvin cantar a rula, ¿no? Y la rula, la tórtola, esa paloma torcaz que aparece tan frecuentemente en su canto en los poemas de Cunqueiro, de repente era una tórtola imaginada. Pero ¿cuál es el lugar de Cunqueiro en la literatura? En Galicia ha ascendido al panteón de los clásicos, pero es conocido tan solo por su obra en lengua gallega, en concreto por su Merlín, que todos los escolares conocen y estudian, pero ¿y fuera de Galicia? Yo creo que no era un escritor reconocido para nada. Tal vez cuando le dan el Nadal, con un hombre que se parecía a Orestes, pero también tampoco aquello fue un gran éxito y lo que es peor, yo creo que sigue sin tenerlos. Posiblemente non está recoñecido aínda como deba, non? Tamén hai que ter en conta que Cunqueiro é un autor difícil. Difícil non significa que non poda ser lido por calquera, non? O Cunqueiro pode ser lido por alumnos de instituto, coa explicación e do profesor, non? E sin el, pois, pode que tamén, pero con máis dificultades, non? É un autor difícil porque utiliza un léxico complexo, unha fraseoloxía complexa e tamén utiliza referencias literarias, míticas que non todo o mundo coñece. Eu comecei a ler Álvaro Cunqueiro. Eu fiquei absolutamente impressionada com a sua obra. É uma obra que me parece de uma extrema originalidade, singular. É uma fusão rara de uma imaginação culta, uma imaginação erudita e uma maneira de ver o mundo quase cósmico, universal, cosmopolita, sem perder as características rurais, sem perder as grandes tradições gallegas, sem desconsiderar a tradição oral que em Galícia é tão forte. Eu fiquei muito impressionado, fui lendo a sua obra, mas depois é que eu soube que ele já tinha falecido. Tive uma pena imensa, não tanto que a obra dele dependesse de eu conhecê-lo pessoalmente, mas que eu teria desejado ouvir sua voz contando-me como ele elaborava a imaginação. Não uma imaginação vazia, fátua, que logo se extingue, mas aquela imaginação que nele tinha substância, tinha pilares. Era uma imaginação que se servia do mundo para falar do mundo. E fui lendo e me preparei sempre para conhecê-lo melhor. De modo que eu estou muito aberta a ele, a sua obra, e sempre desejosa que as pessoas possam consagrar cada vez más ese seu texto. Yo he sido muy defensor, muy valorador y no ha habido tribuna a la que no me subiera a proclamar mi herencia cunqueiriana. Y no, sí, generalmente siempre había un público impávido que no tenía ni idea de la referencia de lo que yo estaba haciendo. Bueno, esa ha sido una parte del destino de escritor de Cunqueiro. Hai que ter en conta que Cunqueiro tamén é un escritor estilista, é un escritor que lle dá moita importancia á lingua, e iso sempre limita a hora da súa divulgación noutras linguas. De feito, outro escritor universal e genial nacido en Galicia como é Ramón del Valle Inclán, moitas veces padece tamén desta limitación, non? Porque claro, é un virtuoso da lingua e estas virtudes non son traducibles. E hai que dicir outra cousa, que Cunqueiro é dos poucos escritores que ten nos seus seguidores constituído unha secta, como pode ser os prustianos ou joicianos, non? Que incluso en Mondoñedo pois hai uns camiños, hai un vía crucis, por así decirlo, que se pode percorrer en Mondoñedo, e que moita xente vai cos libros na mão, coas guías que fixo o Concello. Eu lhes diria, se vivo fora
ele seria um dos candidatos, sem dúvida, dos candidatos galegos ao Prêmio Nobel, porque é aquele escritor cuja obra percorre a civilização ocidental e abraça também os primórdios do cristianismo. É alguém que mergulhou nos gregos, dominava os gregos. Vocês veem a presença de Homero na sua obra, a presença de Horácio, a presença de Virgílio, né? Inclusive até quando ele escreve sobre a culinária, sobre receitas, que ele era um maestro, alguém que conheceu tanto o mundo, não só o mundo livresco, o mundo das bibliotecas, mas o mundo dos paladares, da sensualidade. Ele era capaz, de repente, de fazer de um conejo, de um coelho, leitmotiv de um pensamento reflexivo extraordinário. Então, lendo a obra dele, relendo a obra dele, eu sinto que estou diante de un gran escritor. De hecho, una parte de su obra ha quedado en este mundo de la imaginación. Está aquella novela del oeste que no llegó a terminar, en la que los vaqueros hablaban castellano y los indios en gallego. Aquel libro que decía que tenía casi acabado y que se titulaba La taberna de Galiana, pero que tampoco escribió. Su versión de las mocedades del Cid y de las mocedades de Fausto, que debían completar la trilogía iniciada por las mocedades de Ulises, pero que tampoco escribió, y también aquel libro de memorias del que hablaba en los últimos años de su vida, y que iba a ser la historia de un hombre que recordaba su vida no como había sido realmente, sino como él la había imaginado. No lo escribió tampoco. Tan solo pensó su título, y por cierto es uno de los títulos más hermosos de la literatura gallega: Cinza na manga dun vello, ceniza en la manga de un viejo. Un título para un libro que no existe, o quizás sí, es el conjunto de la obra cunqueiriana. En realidad son unas memorias de la vida de Cunqueiro no como fueron, sino como en realidad él las vivía en su imaginación, y a la que puso como broche de oro un último verso, el epitafio que eligió para sí mismo y que se ha hecho famoso. Posiblemente no haya ningún escolar en Galicia que no lo sepa de memoria. E aquí xaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis. Sí, Ofelia. Esta é a música, o luceiro, o cheiro das rosas de oriente nas noites de verán. Ofelia, ponte no meu lugar. Abondarame, Ofelia, hei de ser sempre un estudante enamorado.